El tema para nuestro estudio de hoy es un comienzo difícil, que básicamente es el tema de toda la semana. Estamos hablando sobre esto porque tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros prometemos a otros cuando se entregan a Jesús. Y no estamos hablando tampoco aquí de decirles, miren, cuando se entregue todo va a ser un desastre, porque no es así tampoco. No quiero que vayamos a los extremos, pero no debemos hacer creer a las personas que entregar su vida a Jesús convierte la vida en un mar de rosas. Las rosas tienen espinas, así que en medio de todo también hay sufrimiento y hay dolor, y los cristianos, los creyentes en Dios, no estamos exentos de enfrentar el dolor en un mundo que está contaminado por el pecado. Así que hoy vamos a ver qué sucedió una vez que Faraón dio su negativa rotunda de dejar salir a Israel. ¿Qué sucedió? Y vamos a descubrir en esto algunas cosas bastante interesantes que espero nos ayuden en nuestro crecimiento, recordando que esta lección debe permitirnos vislumbrar la gran liberación que Dios está obrando para nosotros. Jesús va a volver por segunda vez muy pronto. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar los problemas y la oposición del enemigo, entre tanto que nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque en ella tú has sido claro. No hay duda de que tú siempre estás con nosotros. Nos prometes tu ayuda, nos prometes fortaleza, nos prometes que siempre cuidas de nuestras vidas. Pero también has sido claro al mostrarnos que de este lado de la eternidad, en este mundo contaminado por el pecado, vamos a enfrentar situaciones que no son agradables. Ayúdanos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la fe que nos permite aferrarnos a Jesús en toda circunstancia. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, me gustaría que consideráramos la historia como sigue desde el versículo 3 de Éxodo 5. No leeré toda la historia porque de hecho vamos a leer un poco ya el día de mañana algunos otros pasajes, pero me interesan algunos aspectos que son bastante interesantes. El día de ayer mencionábamos que al finalizar el capítulo 4 de Éxodo encontramos a los ancianos de Israel y seguramente al pueblo contentos porque Dios ha enviado a su libertador, y al ver las señales que Moisés hace junto con Aarón, bueno, ellos dicen, está bien, creemos. Y creo que este creer se manifestó de manera práctica. Volvieron a un mandamiento que habían olvidado. Ya hablaré de eso en un momentito. Pero veamos qué sucede después de la rotunda negativa que ya comenzábamos a ver ayer. Dice el verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Noten que Moisés y Aarón continúan hablando, tratando de negociar con el rey, si puedo usar esta palabra, negociar, diciéndole, mira, vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Y yo creo que esperaban que de alguna manera el faraón estuviera dispuesto, aunque ya tenían esa negativa. Y es curioso que creo que pensaban que las cosas iban a cambiar rápidamente, y de hecho así sucedió. Las cosas cambiaron rápidamente, pero no en la dirección que ellos querían. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? No sé, te hago la pregunta porque a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces estamos esperando una cosa y decimos, ay, si esto se da y voy a hacer esta pregunta, voy a decir esto? Aquí en El Salvador, no sé si hay en otras partes del mundo una expresión similar, pero usamos una expresión que dice, fui por lana y salí trasquilado. Esa expresión se refiere a que yo esperaba una cosa y recibí otra que me perjudicó. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Sí, las cosas cambiaron rápidamente, pero no para bien. Porque nota lo que sigue diciendo. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo?
volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros los hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Bueno, Faraón está diciendo que las palabras mentirosas son estas de la liberación. Pero notas esta carga. Aquí hay un gran mensaje profético. Y lo voy a decir de esta manera. No quiero forzar el texto, pero hay algunas partes bien interesantes. ¿Notaron ustedes algo acá? Faraón acusa a Moisés de hacer cesar del trabajo a los israelitas y luego los acusa de ociosos. Pero en el capítulo 4 habla de cesar. Esta es una palabra que tiene que ver como que han alborotado al pueblo. Pero la palabra que se usa en el capítulo 5 para cesar tiene como raíz, es una palabra más larga, pero su raíz es Shabbat. Algunos comentadores dicen que aquí pareciera como que Moisés había vuelto a recordarles el mandamiento del sábado a los judíos. Y es curioso que sería la primera mención donde aparece esta partícula aquí en Éxodo, Shabbat, y se parece mucho a la forma en que aparece en Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3, donde Dios guarda el sábado, dando ejemplo a la humanidad de lo que debe hacer. Por eso no es extraño el contexto. Noten que el contexto dice, pero ahora están ociosos, porque seguramente el faraón comenzó a notar que los israelitas comenzaron a guardar el sábado de nuevo con la llegada de Moisés. Durante mucho tiempo quizás habían ya perdido esa práctica por la carga de la opresión, por la esclavitud. Pero ahora Moisés llega y les recuerda que Dios, el Dios del pacto, va a obrar en ellos y tal como sucedió con él, que tuvo que hacer la circuncisión, eso lo vimos la semana pasada, ahora seguramente el pueblo al adorar a Dios, recuerden cómo termina el capítulo 4, lo hacen volviendo al día sábado. Por esto, esta acusación del faraón de hacer cesar al pueblo de Israel y luego de acusarlos de ociosos. Qué curioso es que, como digo, no quiero forzar el texto, pero qué curioso que aquí la primera controversia frontal entre Faraón y Moisés tiene que ver con cesar del trabajo, con Shabbat. Y eso será hacia el final de la historia, lo sabemos muy bien por lo que dice Apocalipsis. Hacia el final de la historia, ahí estará la controversia. Pero no quiero seguir por acá porque hay bastante más que podemos aprender. Y luego nosotros nos enfrentamos con una situación. Ya tiene la negativa de Faraón. Y esto es tremendo. Pero eso no es lo más tremendo de esta narración. Porque luego de que las cosas cambian para mal, ¿qué hace el pueblo de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Se mantiene firme? ¿Se mantiene confiado? Dice Moisés, no te preocupes, yo sé que Dios, nosotros sabemos que Dios te ha hablado, vimos las señales, adelante, sigue con el plan. Veamos lo que dice el texto. Vamos a leer primero el verso 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Es decir, ahora ustedes van a ir, busquen lo que necesitan para cumplir con la tarea que tienen que cumplir y de alguna manera les están diciendo, olvídense de cesar, de Shabbat, olvídense del descanso para adorar a Dios, olvídense de eso. Ahora tienen que trabajar. Pero ahora vean el verso 21. Voy a leer desde el verso 20 al 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón,
Les dijeron, ¿quiénes encontraron a Moisés y quiénes les dijeron esto a Moisés? Que voy a leer. Los ancianos del pueblo de Israel. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles las espadas en la mano para que nos maten. ¡Qué tremendo! Mira, una cosa es que Faraón se negara. Está bien, Faraón quiere desconocer a Dios. Voluntariamente está diciendo, yo no conozco a ese tal Jehová. No lo conozco, ni lo quiero conocer y no me importa. Eso lo está diciendo Faraón. Pero ahora lo frustrante de esto es que el pueblo de Dios, que ha escuchado que Dios los ha visitado porque ha visto su aflicción, el pueblo de Dios que ha visto las señales que Moisés hizo para ratificar que fue un enviado de Dios, que estaba en una misión dirigida por Dios. El pueblo de Dios ahora se está quejando y dicen, ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué en lugar de traernos bendición, ahora nos traen maldición? Porque de hecho casi que eso es lo que están diciendo ahí, ¿no? Ustedes, es más, casi dicen, miren, que Dios los juzgue a ustedes, porque nos han metido en problemas. Está duro esto. Esto fue un golpe para Moisés. De hecho, se ve en el versículo 22, eso lo vamos a hablar ya el día de mañana. El día de mañana vamos a conversar un poco de esto. Pero llama la atención la actitud de nosotros como pueblo de Dios. Porque siempre lo he dicho, ¿no? Cuando leo esta historia, yo digo, yo haría exactamente lo mismo que el pueblo de Israel. Quejarme, porque ante lo inmediato de la situación que se agravó, no soy capaz de ver cómo Dios puede obrar en medio de ese problema. No sé qué expectativa tenían. Vuelvo a repetir esto de las expectativas. Ayer lo mencioné un poco al principio, porque a veces cuando uno no tiene claras las expectativas se hace ilusiones que luego le decepcionan. Por eso es que luego ha venido alguien con cinismo y dice, no esperes nunca nada de nadie y así no te van a decepcionar. Eso ya es el otro extremo, eso es cinismo. Y no se trata de eso. Se trata de tener expectativas claras. Y vuelvo a repetir, Dios jamás prometió que la salida sería fácil. Eso no lo prometió Dios. Igual que no nos ha prometido que no vamos a enfrentar problemas en esta vida. Gracias a Dios por los momentos buenos que pasamos y siempre pedimos al Señor que se prolonguen lo más que puedan. Pero tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo contaminado por el pecado y por lo tanto, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, nos volvemos enemigos de Satanás. Satanás inicia una cruzada contra nosotros, los hijos de Dios, porque sabe que aquel que confía en Dios ya no pertenece a su reino. Entonces, y ahora ha pasado al reino de Dios. Entonces, claro que habrá una batalla. Claro que habrá una lucha. Pero por eso es triste que nosotros, como pueblo de Dios, olvidemos tan pronto la palabra del Señor. Dios los había visitado, Dios había visto la aflicción, pero ahora es el pueblo el que está descorazonado y quejándose y reclamando a Moisés. Y no estoy diciendo esto en son de crítica del pueblo de Israel, vuelvo a repetir, yo hubiera hecho lo mismo, porque no es difícil ponerse en la situación de ellos. Yo sé que cuando alguien te dice, mira, confía en Dios, si todo va bien, es fácil aceptar esas palabras y decir, sí, claro, hay que confiar en Dios. Pero imagínate cuando las cosas van mal. Yo sé que siempre tenemos que confiar en Dios, pero no es verdad que a veces cuando las cosas van mal y que alguien venga que no está enfrentando el mismo problema que nosotros tenemos y que nos diga, solo confía en Dios, eso parece como hasta hueco. Sinceramente, ¿no es verdad? Sí, porque uno dice, ¿y qué vas a entender mi situación? ¿Cómo vas a entender lo que yo estoy pasando? Si a ti no te está pasando esto. A veces nos pasa, así que no es difícil ponerse en los zapatos o en las sandalias del pueblo de Israel. Especialmente porque notaron que la carga se les hizo más pesada.
No era simplemente una amenaza la de Faraón, se hizo efectiva de inmediato. Así que aquí tenemos un problema, ¿no? Y Moisés, que está apenas comenzando su ministerio, mira, yo no sé qué habrá pensado Moisés. Bueno, sí lo sé porque la Biblia lo dice, lo vamos a hablar mañana, dijimos. Pero yo creo que Moisés tenía todas para decir, por esto no quería venir. Ya, yo no solamente, yo me imaginaba algo difícil, pero no me imaginaba qué tan difícil iba a ser la situación. Porque no solamente tiene que lidiar con Faraón y los egipcios, al mismo tiempo le toca lidiar con su propio pueblo. Y eso es más duro. Porque uno puede soportar lo que sea de afuera, ¿verdad? Siempre decimos eso, lo que sea de afuera. Pero cuando es la propia familia, uno dice, ay, esta cruz está mucho más pesada, porque es la propia familia. Así que, ahora viene una pregunta con la que yo quiero terminar, porque aquí hay muchas lecciones, hay mucho que hablar. Antes de hacer la pregunta, primero, creo que viendo esto, necesitamos como pueblo de Dios aprender a confiar. Las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos, pero ¿qué tal si podemos aprender a confiar? No quiero decir que eso va a cambiar una situación de la noche a la mañana para bien. Tal vez no, pero sí va a cambiar nuestro corazón. Y si tenemos un corazón en paz, que confía en Dios, podemos enfrentar las circunstancias. Pero ahora como pueblo, ¿qué debemos hacer cuando consideramos que un líder de repente hace algo que nos pone en aprietos? Recuerden que en este caso, y quiero salvar las distancias, en este caso Moisés había sido dirigido por Dios para ir y hablar a Faraón y las cosas pues se descarrilaron, no funcionaron como se esperaba. Los seres humanos nos equivocamos. Moisés estaba haciendo la obra de Dios, pero nuestros líderes a veces se van a equivocar. ¿Cómo debemos actuar cuando de repente hacen algo que uno dice, ay, esto no lo debió haber hecho? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que corremos a redes sociales para criticar. Y ese no es el camino. ¿Sabes que esto lo puedo rescatar de estos israelitas? Eso lo hicieron bien. Fueron y confrontaron a Moisés. Claro, hablaron con él. Le dijeron, Moisés, esto es lo que has hecho. Nos arruinaste la vida, por decirlo así rápidamente, ¿no? Pero hablaron con ellos, con Moisés y Aarón. Y qué bueno fuera que nosotros al menos esto sí lo practicáramos. Que tuviéramos esa capacidad, esa madurez para ir y hablar con nuestros líderes y decirles, saben, siento que se equivocaron en esto. No creemos que sea el mejor camino. Son seres humanos, puede ser que hayan errado, pero también nos podríamos dar cuenta que de repente hicieron lo mejor que pudieron, igual que Moisés. Solo que como no conocemos todos los elementos, es más fácil juzgar e ir a una red social y criticar. Eso es fácil, pero madurez espiritual requeriría hablar con las personas involucradas para tratar de entender la situación. Vuelvo a repetir, eso sí se los rescato a los israelitas, a pesar de las quejas, que yo me sumaría a ellas definitivamente, pero eso hay que hacer, aprender a ir con aquellos con los que de repente tenemos una dificultad para comprender. Necesitamos aprender a hacer eso. Que Dios nos ayude porque el comienzo de esta historia no está tan fácil, ¿cierto? A medida que nos acercamos hacia el final de la historia, las cosas se van a poner mucho más difíciles. Y la prueba es que cada día que pasa hay más desigualdad, hay dificultades. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero aunque es difícil, Éxodo nos anticipa que habrá liberación, porque el pueblo de Dios fue liberado. Ellos no lo sabían en ese momento, pero Dios ya estaba obrando. Dios está obrando ahora y hará todo para que tú y yo podamos estar con Él por la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que aunque hay dificultades y problemas en este mundo, tú no nos abandonas. Ayúdanos a ir a ti, a encontrarnos contigo. Y si sentimos que nuestra situación se ha puesto más difícil
Y alguno podrá decir, más difícil desde que me entregué a Jesús. Ayúdale a recordar que tú siempre estás a nuestro lado para enfrentar cualquier circunstancia. Y aunque es más difícil ahora, pronto tú darás la salida, porque está prometido que tú, oh Dios, nos sostendrás en medio de la prueba y nos darás la salida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.